señor Jesús Santrich. Sí, correcto. Tres datos relevantes, como para que entremos un poquito en contexto. Uno, los Estados Unidos, por medio de una carta que tengo aquí enfrente, ya dijo que no enviará a Colombia pruebas para el pedido de extradición del señor Santrich. Los Estados Unidos había enviado ya material suficiente y el tratado de extradición vigente entre Colombia y Estados Unidos, por el cual han pasado muchísimos delincuentes, la gran mayoría de ellos relacionados con tema de narcotráfico, pero los Estados Unidos lo que hace es que una corte federal en cualquiera de los distritos de los Estados Unidos envía la petición. Dice, nosotros aquí tenemos el material recolectado. Con ese material que tenemos recolectado, no es nuestra obligación compartir la totalidad de ese material, sino simplemente hacer el pedido formal de extradición. Y Colombia, con esa solicitud, enviaba a la persona que fuera pedida o requerida por una corte federal. Desde el año 85, ¿no? Y hubo un freno en la Constitución del 91. Este no es un caso común, ¿no? No es un caso común por varias razones. Una de ellas, aquí ya tenemos una jurisdicción nueva, que es la JEP, esta Jurisdicción Especial para la Paz, en la cual hay decisión también dentro de la JEP. Y esa decisión está relacionada con darle una segunda instancia a quienes son pedidos en extradición. Y esto marca un cambio impresionante en lo que puede ser la dinámica de cómo se van a manejar ahora procesos de extradición en el caso puntual de que llegase a ocurrir que alguno de los que firmaron el proceso de paz y se sometieron a la nueva jurisdicción de la JEP hayan cometido delitos después. Claro. Porque lo que dice el acuerdo de paz es que si usted cometió delitos después de firmado el acuerdo, pues inmediatamente tendría que pasar a la justicia ordinaria. Claro. Un tema pero muy también candente. hay otra pregunta. ¿Qué pasa si el presidente objeta la ley estatutaria de la JEP en ese sentido? Estamos a unos días de eso. La próxima semana estaría el plazo más o menos para mirar el gobierno porque qué posición también cambiaría otra vez. Si objeta o no la JEP. Bueno, y otra pregunta, ¿Santrich va a seguir siendo senador desde la presidencia? Exactamente, esa es la otra noticia. El tercer elemento a todo esto está relacionado con la decisión del Consejo de Estado que le mantiene la investidura como congresista por un tema de fuerza mayor. Dice que fue capturado, que eso no le permitió en ningún momento, pues, asumir su rol como congresista, llegar al Congreso, y que por tal no puede perder su investidura. Muy interesante todo lo que está pasando. Esto ha generado inmediatamente un revuelo en las redes sociales. Hay muchos comentarios, hay posiciones muy encontradas. Hay quienes están diciendo, mire, no estamos de acuerdo en que se haya creado una figura a partir de una tutela de la Procuraduría para otro caso distinto, que se abra una segunda instancia para los procesos en los cuales se está pidiendo una extradición. Lo otro es la decisión del Consejo de Estado y, por supuesto, la Carta de los Estados Unidos, porque entonces, ¿qué va a pasar a futuro con los siguientes pedidos de extradición que haga cualquier corte federal frente a cualquier colombiano? Porque ellos declinan el requerimiento porque dicen que no, que es contraria a la práctica convencional de extradición que se ha venido haciendo antes, que porque ahora quieren tener toda la información completa. Vamos a escuchar unas voces. Excongresista Alirio Uribe Muñoz, abogado, gracias por acompañarnos esta mañana en la tertulia, un verdadero placer. Sí, muy buenos días para ti, para la mesa, para todos los oyentes. Cuéntenos exactamente cómo analiza usted estos tres aspectos que acaban de pasar con el caso de Jesús Santrich. Bueno, lo primero que hay que decir es que la Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado, que es la sala que por ley se crea para cada caso de pérdida de investidura, pues acaba de proferir una decisión con, pues, la sala se compone de 5 magistrados, en la cual se declara que no hay pérdida de investidura frente al congresista Jesús Pausis Hernández Solarte, conocido mediáticamente como Jesús Santrich. Allí lo que se constata es que en virtud del artículo 183, numeral tercero, se da una situación de fuerza mayor, que es la captura administrativa, que se da producto de la orden de la Interpol, que hace efectiva al fiscal general el 13 de abril del año pasado, y que se había traducido pues en la captura el 9 de abril del señor Santrich. La discusión jurídica que se da en el Consejo de Estado es si la no comparecencia de Jesús Santrich a posesionarse como congresista se dio o no se dio por responsabilidad de él. Recordemos que hasta este momento hay una presunción de inocencia
que la defensa, no solamente yo, como en el caso del Consejo de Estado, donde yo lo apoderé como en la pérdida de investidura, bajo la lógica que para mí el núcleo central del acuerdo de paz era dejar de echar bala para echar lengua, y considero que en el caso de Jesús Santrich, cuando no se ha exhibido ninguna prueba, cuando se le mintió al país por parte del presidente Santos y del fiscal general de que habían pruebas irrefutables, incontrovertibles, de que él con posterioridad a la firma de los acuerdos de paz estaba en curso en un concierto para delinquir, para enviar cocaína a los Estados Unidos, pues lo cierto es que hasta el día de hoy no hay ninguna prueba sobre eso, y obviamente nosotros hemos leído esto más como una especie de ataque al proceso de paz mismo, a la posibilidad de participación política. Y bueno, lo que va a pasar es que las altas cortes, estoy hablando en este caso del Consejo de Estado, después la JEP, después la Corte Constitucional, que tiene otra tutela en revisión, y finalmente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, pues van a revisar la legalidad de todo lo que ha pasado. Claro, ahora, permítame, porque aquí hay varios temas que quiero que podamos desglosar, y por supuesto su opinión es muy valiosa en esta instancia, pero también quiero saludar al abogado penalista Francisco Bernate. Abogado Bernate, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, Hassan, muy buenos días, un saludo muy grande para usted y para toda la audiencia. 3 puntos. Mejores deseos. No, encantado de que pueda usted acompañarnos en estos micrófonos, y siempre, y se lo reitero a usted y también a Lirio Uribe, esta será su casa. Mire, estábamos tocando con él justamente el tema de las 3 decisiones que ha tomado hoy, podemos decirlo desde el punto de vista judicial, el caso Santrich. El primero, la decisión del Consejo de Estado que mantiene la investidura por fuerza mayor. Nos estaba diciendo Alirio Uribe Muñoz cuáles son las razones sobre las cuales el Consejo de Estado tomó esta decisión y por qué está de acuerdo con la decisión que tomó el Consejo de Estado. ¿Usted qué piensa al respecto sobre ese punto? Bueno, primero es que el doctor Alirio Uribe es una institución en todos estos temas, pero pues como ciudadano, y no porque sea el señor Santrich, es una persona que está privada de su libertad. ¿Cómo puede ejercer la condición de parlamentario una persona que está en la cárcel? Yo creo que bajo este mismo rasero, pues todas las personas que han sido procesadas y detenidas por situaciones como la parapolítica y demás, pues sí están viendo mermada su igualdad. Y el que el uno sea detenido por un procedimiento que eventualmente tendría que ver con la JEP y los demás por la Corte Suprema de Justicia no es un argumento. La realidad es que de nada sirve ser parlamentario si no se puede ejercer esa representación popular. Yo particularmente no estoy de acuerdo. ¿Le quiere usted contestar algo, Alirio Uribe? No, un saludo especial para el doctor Bernate también, connotado jurista, y decirles lo siguiente. Mire, aquí la discusión es si se daba lugar o no a la pérdida de investidura porque el señor Santrich le estuviera incumpliendo a los electores para no posesionarse. Yo les recuerdo que en el caso Pero perdón, ¿cuáles electores si él no tuvo ningún voto? No, sí tuvo votos. Pero, es decir, él llega al Congreso por medio de un acuerdo de paz, y en ese acuerdo de paz lo que se hace es que se dan unas curules precisamente. No, hubo elecciones. Sí, hubo elecciones. Pero si esto hubiera sido por un proceso electoral, por votos de electores, no le hubieran dado para llegar al Congreso. Él llega al Congreso es porque se dan unas curules para que pueda llegar al Congreso. Y eso es lo que le permite ser congresista. Y eso es lo que está en la Constitución, y para eso hubo elecciones. No, de acuerdo, pero es que usted dice por sus electores, y esto no fue por sus electores, esto es por un acuerdo de paz que se firmó. Bueno, es tu interpretación, la respeto totalmente, pero lo que quiero decir es que lo que define el Consejo de Estado es si por culpa de él si él tenía responsabilidad, y lo que ha dicho el Consejo de Estado, que su privación de la libertad fue un hecho imprevisible, irresistible, que es evidente que él no podía tomar posesión del cargo, y por eso también cuando, como dice la Constitución, cuando hay una falta temporal, que en este caso es la detención administrativa, que ese es otro tema que se analiza muy bien en la sentencia de la Corte, el señor Santrich no tiene una detención judicial. El señor Santrich tiene una detención administrativa que no tiene ningún control judicial en Colombia, lleva ya casi 10 meses. Pero, perdón, esa detención,
esa detención se da en el marco de un pedido de extradición por parte de la justicia norteamericana. Es decir, esto no es que lo hayan detenido porque un día se lo encontraron en la calle y dijeron, venga para acá, vamos a detenerlo. Hay un acuerdo de extradición y unos acuerdos firmados con los Estados Unidos. Y hay una constitución política que se modificó en el artículo transitorio en el cual se estableció una cláusula de no extradición en favor a quienes hayan firmado los acuerdos de paz. De acuerdo. Ahora, yo recuerdo que Estados Unidos tuvo un vocero en la mesa de negociaciones, que fue el señor Aronson, y que él estuvo todo el tiempo en la mesa y que allí se aprobó el acuerdo y luego esto se aprobó en la Constitución. En el Congreso se hizo la reforma constitucional y luego la Corte Constitucional lo declaró constitucional. Permítame abordar ese punto. Es que ese punto es la Constitución. Ese punto que usted menciona es neurálgico en la discusión. Permítame lo abordo porque es que eso que usted menciona es muy importante. Abogado Bernate, en este caso la Justicia Especial para la Paz ha determinado ahora una segunda instancia. Es decir, que quien esté pedido en extradición tenga la posibilidad ante esta jurisdicción de tener una segunda instancia. Yo quisiera conocer su opinión sobre ese punto. Eso, ¿cómo cambiaría los procesos a futuro? ¿Eso qué implicaciones tiene en nuevos procesos donde se pida la extradición de una persona sobre la cual la justicia norteamericana o de otro país tendría información relevante sobre la cual hacen el pedido de extradición? Eso es muy importante. Desde el día 1 hemos visto cómo los distinguidos magistrados de la JEP no tienen la praxis, no tienen el conocimiento del litigio. Y ello los ha llevado a entender que la extradición es un proceso, cuando es un trámite. Son dos cosas muy diferentes. Si es un proceso, se tiene derecho a la doble instancia. Pero como la extradición es un trámite, pues no hay como tal una doble instancia, ¿cierto? No se puede, no puede haber una doble instancia. Y esto es una decisión que, usted lo entenderá, pues afecta a miles de colombianos que han sido extraditados sin poder tener una doble instancia y que desestructura, desequilibra o desconoce la naturaleza misma del trámite de extradición. Lo estamos viendo un proceso en el que la justicia colombiana terminará evaluando a las justicias de otros estados del planeta. Y eso no es posible. Otro evento más, y no porque sea Santrich, no porque tenga que ver o no con Santrich, pero sí nos podemos los colombianos una vez más dar cuenta del precario nivel jurídico de quienes hoy integran la JEP. Pero amplío un poco y me salgo entonces del escenario. La segunda instancia es una medida sobre la cual tenemos la mayoría de colombianos en el sistema de justicia ordinario la posibilidad de ir y acudir en el caso de una primera condena, si es así, o de un fallo absolutorio. Pero, insisto, en el caso, por ejemplo, de Andrés Felipe Arias, que no tuvo una segunda instancia y donde la Corte Suprema de Justicia incluso le niega el derecho a una segunda instancia, a pesar de que el alto tribunal no tuvo en cuenta dictámenes de la ONU donde se pedía y se decía hay que dar las garantías de una segunda instancia. ¿Cómo se explica que la justicia en Colombia para unos casos diga aquí sí doy la segunda instancia y en otros casos aquí no doy la segunda instancia? ¿Eso cómo se explica, abogado Bernate? Pues es muy grave, no solamente ese desequilibrio, esa desigualdad, sino más allá de eso, porque el argumento de nuestra Corte Suprema para negarle la doble instancia a Andrés Felipe Arias es un debate jurídico, ¿no? Dice, en ese momento la regla no existía, perfecto. Lo grave aquí es que los señores de la JEP, tras de que no saben que es una extradición, tras de ese grave error, ahora adicionalmente crean ellos mismos su reglamento. Sobre la misma marcha van entonces creando procedimientos porque la extradición era un asunto que venía regulado en la ley estatutaria que todavía no es una regla, a pesar de lo cual los señores magistrados de la JEP la están aplicando y van creando procedimientos a diestra y siniestra, y eso sí es lo que a mí me preocupa, que se generen procedimientos ad hoc, ya sea para favorecer o para perjudicar a un ciudadano. Todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado conforme a las leyes preexistentes, no a que le vayan creando reglamentos a su medida, y eso sí es lo que a mí me parece más grave todavía. Alirio Uribe, ¿qué dice al respecto? Bueno, mira, yo aclaro, porque la Corte Suprema ha sido muy clara en el caso del señor Andrés Felipe Arias, porque para la fecha en que se surtió esos juicios, lamentablemente, yo también lo lamento, no había sino una única instancia en la Corte Suprema. Yo participé en el Congreso cuando aprobamos el acto legislativo
que creó la sala de primera instancia. Por supuesto, esa sala de primera instancia no podría ser retroactiva, porque si se reabren los casos anteriores, operaría el fenómeno de la prescripción, porque casi todos los delitos anteriores estarían prescritos. Entonces, hoy la Corte Suprema, por fortuna, para todos los aforados, sean congresistas, ministros, directores de departamentos administrativos, etcétera, tienen la doble instancia. Ese principio, y la JEP no creo que esté violando nada, porque es que cuando se creó la JEP en la Constitución, en el acto legislativo, ahí dice claramente que todas las decisiones de las secciones de la sala de primera instancia, de la sala de revisión, tendrán recurso de alzada, tendrán apelación. Es decir, sí, para mí no hay ninguna ilegalidad, no se está haciendo nada que sea contrario al derecho internacional también, que establece que todo ciudadano que sea condenado tiene derecho a una segunda instancia para que se revise la decisión de la primera instancia. Lo entiendo perfectamente, todo ciudadano, menos Andrés Felipe Arias. No, todos los que fueron condenados cuando la Corte solo tenía primera instancia, es decir, los de la parapolítica, bueno, toda la gente que fue condenada. Es que ese es el meollo del asunto, ahí está la discusión jurídica. Entonces, pero tú no puedes modificar la Constitución de para atrás. No, es que aquí lo están modificando, claro que no tiene retroactividad, pero la están modificando hacia adelante para beneficiar a una persona sobre la marcha. No, se está haciendo hacia adelante para beneficiar a todos los colombianos que teniendo fuero no tenían doble instancia. Me queda la gran duda de si lo que está haciendo la JEP es para beneficiar a todos los colombianos o para beneficiar exclusivamente a un señor que fue pedido en extradición por la justicia de los Estados Unidos. Es una pregunta y es una duda que a mí me queda. No sé si, abogado Bernate, a usted le queda la misma. No, pues no solo me queda la misma duda, es que el procedimiento de extradición está en curso y las extradiciones se rigen por las leyes vigentes. Aquí están aplicando una ley que ni siquiera está rigiendo, están creando ellos su propio procedimiento, están desconociendo la naturaleza jurídica de la extradición, están desconociendo no solo los derechos de Andrés Felipe Arias, los de miles de ciudadanos que han sido extraditados sin la posibilidad de tener una segunda opinión. Además, se están abrogando facultades que legalmente no existen. Esto es muy grave y pues a nosotros nos queda muy difícil, al profesor Alirio Uribe y a mí, dictarle a un estudiante de Derecho y decirle que aquí se van creando procedimientos sobre la marcha como si esto fuese pues una inestabilidad para favorecer, pero el día de mañana también para perjudicar a un ciudadano. Esto no tiene, como las decisiones que hasta ahora ha expedido la JEP, ningún fundamento jurídico. Esto no tiene ninguna explicación. Una pregunta final muy rápida para ambos, porque se nos acaban los minutos y quiero por lo menos conocer su opinión al respecto. ¿Usted cree, Alirio Uribe Muñoz, que los Estados Unidos debía enviar nuevamente material probatorio sólido para que la JEP estudiara el proceso de extradición, o como lo están diciendo ellos a través de una carta al gobierno estadounidense, nosotros no enviamos más pruebas? Bueno, ellos tienen la costumbre de que se llevan a cuanto colombiano quieren extraditado para allá, con pruebas o sin pruebas. Yo lo que creo es que aquí hubo una modificación constitucional al procedimiento de extradición, y si Estados Unidos es un Estado soberano, pues él puede decir no las mando, y Colombia también puede decir no extradito. Ningún Estado tiene la obligación de extraditar. Alirio Uribe Muñoz, como siempre, un placer. Gracias por su gentileza. Gracias, Hassan. Un abrazo y saludos. Abogado Bernate, la misma pregunta. No, la extradición es un trámite. En la extradición un país no tiene la posibilidad de cuestionar la solicitud que hace otro país, porque eso significaría estar juzgando las decisiones que otras autoridades judiciales. Claramente, los señores magistrados de la JEP pues nunca habían tramitado una extradición, no conocen el procedimiento y por eso lo tratan de convertir en un juicio con todas las garantías propias de un proceso y no de un trámite. Esto va a generar todo tipo de problemas y pues realmente, insisto, queda la preocupación del nivel jurídico de las decisiones que se están tomando en esta Jurisdicción Especial para la Paz. Abogado Francisco Bernate, igual un placer. Gracias por su gentileza. Todo mío y mis mejores deseos en esta nueva época para usted, mi querido Adán. Muchas gracias. Pues ahí están, dos posiciones, un mismo tema.